El Producto Interior Bruto de España ha recuperado su nivel prepandemia, al menos en términos oficiales, porque en términos extraoficiales, tal y como hemos hablado aquí en más de una ocasión, lo recuperó hace tiempo, si no en el año 2021, probablemente en el año 2022, al igual que hicieron otro tipo de países. Es decir, la pandemia redujo muchísimo el Producto Interior Bruto de los países, que es un indicador que pretende medir la riqueza monetaria en términos generales de la sociedad. Y luego, un año, 2 años más tarde, en casi todas las economías más afectadas o tan afectadas por la pandemia se han recuperado. Se decía mucho, y se sigue diciendo, que España ha tardado mucho. Antes se decía que no lo había recuperado. Ahora ya no pueden decir eso porque España oficialmente, utilizando los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, ya ha recuperado su nivel prepandemia. Pero como digo, esto era algo muy raro, sobre lo que ya hablamos en su momento, y sobre lo que hay estudios que ahora voy a compartir, porque todos los demás indicadores iban mucho mejor que lo que mostraba el Instituto Nacional de Estadística con respecto al PIB. Es decir, el empleo, la recaudación, el número de horas trabajadas y un montón más de indicadores que te dicen más o menos la salud de la economía ya habían recuperado sus niveles anteriores a la pandemia, sobre todo a principios del año 2022. Entonces era muy raro, y es muy raro que haya tardado pues un año y pico en que el Producto Interior Bruto se recupere, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar aquí de esos datos oficiales y también voy a hacer una alusión a los datos extraoficiales, por si os interesa el tema, porque no se trata de hablar de una conspiración. No se trata de hablar de que el Instituto Nacional de Estadística pues directamente ha dicho me voy a inventar los datos, los voy a desinflar, los voy a subestimar para hacerle daño al gobierno, que al fin y al cabo es eso lo que ha ocurrido, ¿no? Que, queriendo o sin querer, y es que la derecha, la oposición, ha atacado al gobierno diciendo España es el único país prácticamente que no ha recuperado su nivel prepandemia, y eso es un ataque, es algo que parece que es muy negativo, cuando en realidad, cuando uno va a ver los datos reales, pues se da cuenta de que la economía española recuperó su nivel prepandemia hace ya mucho tiempo, al mismo nivel que en los demás países. No es que estemos en una situación privilegiada con respecto a los demás, lo que ocurre es que tampoco estamos en una situación pues pésima, como puede intuirse o deducirse de esos datos oficiales, ¿no? Así que vamos a verlo. Aquí tenéis dos gráficos. Me interesa primero que nos centremos en el de la izquierda, que es el Producto Interior Bruto de España, por supuesto, el oficial, ¿no? El que ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la contabilidad nacional. Ahí podéis ver cómo fue aumentando desde el año 1995 mucho hasta el año 2007, en el que hubo una crisis muy conocida, la crisis del año 2008. Luego tardó muchísimo en recuperarse. De hecho, tuvo otra crisis más en el año 2012, originada, autoimpuesta por las políticas de austeridad, pero bueno, no me voy a detener mucho aquí. Y luego ya el Producto Interior Bruto volvió a subir hasta el año 2020, cuando se descalabró por una causa que ya sabemos que fue la pandemia. Y fijaos que ha tardado en recuperarse, pero mucho menos que lo que tardó en la crisis anterior. Y esto ya es algo a tener en cuenta, simplemente utilizando los datos oficiales, ¿vale? De momento solo con los datos oficiales, luego hablaré de los extraoficiales. Pero si nos centramos y ponemos la vista en el gráfico de la derecha, en el que se ponen en comparación pues la evolución del Producto Interior Bruto en la primera crisis del año 2008 y también en la segunda del año 2020, podemos ver que incluso utilizando los datos oficiales, que no dejan nada bien la recuperación económica de España, podemos concluir que en España se ha recuperado mucho antes el Producto Interior Bruto que en esta crisis, que en la crisis del año 2008. Y aquí hay que hacer muchas matizaciones, porque sí, es verdad, las dos crisis no tienen mucho que ver. La primera, esa del año 2008, fue originada por una burbuja inmobiliaria, por mucha deuda privada, que necesariamente iba a tardar mucho en volver a su cauce. Eso es impepinable, eso es así. Pero también, y porque la crisis del año 2020 todos sabemos que ha sido temporal, es decir, originada por una pandemia,
Y entonces en el momento que ya la pandemia acaba, pues es normal esperar una recuperación y vuelta a la normalidad. Pero, dicho eso, dicho que las dos crisis son muy diferentes y que no tienen mucho que ver, también se puede decir, y esto es algo también riguroso y objetivo, que las políticas aplicadas han sido muy diferentes. Y esto es crucial y es muy importante para entender por qué en un caso se ha recuperado el Producto Interior Bruto en mucho menos tiempo que en el otro caso. ¿Vale? Y quiero que hagáis memoria y recordéis qué ocurrió a partir del año 2008. Al principio, el gobierno de Zapatero intentó relanzar la actividad económica con el Plan E, con un montón más de programas de impulso económico, pero al año y pico, en mayo de 2010, le doblaron el brazo y empezó a aplicar políticas de austeridad. Y todos sabemos cuáles son esos recortes. Recortes en la edad de jubilación, en las pensiones, en los sueldos públicos, en la moderación salarial, en fin, no me voy a meter en ello. Eso lo único que hace es enfriar todavía más la economía y además generó una crisis del euro en toda la eurozona, que sobre todo afectó a los países del sur. Esto os lo digo todo para que hagamos memoria y entendamos que si en aquel momento no se hubiesen hecho políticas de austeridad, sino que se hubiesen hecho políticas expansivas, como se han hecho ahora con la crisis de la pandemia, la recuperación hubiese venido mucho antes. Es más, puede que incluso no hubiese habido crisis en el año 2012. Porque esa crisis del año 2012 solo la sufrió la eurozona. Es que Estados Unidos, Japón, nadie más la sufrió. ¿Por qué? Porque la eurozona eran los más papistas de la ortodoxia económica y de la austeridad fiscal y se empeñaron en recortar y en recortar y en recortar para cumplir determinados objetivos de déficit de deuda pública y lo único que hicieron fue generar una crisis autoimpuesta. Ellos mismos se provocaron la crisis, ¿no? Nosotros mismos como países de la eurozona. Entonces es súper importante hacer esa comparación para revelar que menos mal que a partir del año 2020 la eurozona aprendió de sus errores y permitió aumentar el déficit público todo lo que hiciese falta para combatir las consecuencias negativas de la pandemia. Y eso es lo que explica que en los países europeos se haya recuperado su nivel prepandemia mucho antes que la anterior crisis, ¿no? Y aquí estoy hablando ya de datos oficiales o extraoficiales, me da igual, es que la diferencia es tan bestial, fijaos que ahí estamos hablando de 34 trimestres. La crisis del año 2008 se tardó 34 trimestres en recuperar el Producto Interior Bruto. Y en la crisis de la pandemia de 2020 se ha tardado solo 14 utilizando los datos oficiales. Si utilizamos los datos que son más realistas, estaríamos hablando de unos 8 trimestres como mucho, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con que la crisis ha sido diferente, es cierto, ok, pero también con las políticas que se han aplicado. Así que, importante tenerlo en cuenta, las políticas de austeridad solo generan más crisis. Y desgraciadamente, a partir del año 2004, parece que los vientos van a empujar en esa dirección. Las instituciones europeas van a recuperar las reglas fiscales y van a presionar para que se aplique austeridad. Ahí habrá que dar la batalla para que no se salgan con la suya, porque toda la evidencia empírica señala que si te pones a recortar y aplicar políticas de austeridad, lo único que haces es fastidiar la economía todavía más. Y es que yo no sé cómo todavía hay gente que no ve esto, si es que está clarísimo. Este es el mismo gráfico, quizás queda más claro, lo podría haber traído, pero aquí veis otra vez lo de los trimestres, ¿no? En 13 trimestres se ha tardado en esta crisis en recuperar su nivel prepandemia con datos oficiales y 35 o 36 en la crisis del año 2008, pero es que fijaos, se ve clarísimamente como había casi una estabilización, ¿no? A partir del trimestre 4 o 5, que es año 2010, 2011, y en el año 2012 vuelve a caer el Producto Interior Bruto de España. ¿Por qué? Por las políticas de austeridad aplicadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista, no olvidemos, Zapatero primero y luego Rajoy. Aquí tenéis la miniatura del vídeo sobre el que hablé de esto mismo, de que el Producto Interior Bruto está subestimado. Y hablé no porque yo sea un especialista en los datos, sino porque me basé en las investigaciones que habían realizado Francisco Melis y Miguel Artola, este último que fue entrevistado justamente ayer en el programa de Economía Cabreada con Yago Álvarez. Entonces, si os interesa este tema, que yo aquí solo abordaré de forma pasada, os recomiendo mucho esta entrevista. O el vídeo mío, aunque ya se ha quedado un poco desactualizado, pero la entrevista está muy bien. Y Miguel explica por qué el Producto Interior Bruto está subestimado, por qué es muy inferior a lo que debería ser.
¿Y por qué? En realidad, si uno hace bien los cálculos, se daría cuenta de que la economía española recuperó su nivel prepandemia en el año 2022, no a mitad del año 2023 como dictan los datos oficiales, ¿no? Simplemente utilizar unos cuantos gráficos, que son solo dos, para reforzar o presentar esta tesis. ¿Por qué Miguel Artola y Francisco Melis hablan de esto? ¿Por qué comentan que el Producto Interior Bruto está subestimado en términos oficiales? Pues por esto, porque si se utilizan otro tipo de estadística, otro tipo de fuentes de datos, que incluso pueden ser del propio Instituto Nacional de Estadística, pero no la que elabora directamente el Producto Interior Bruto, que es la contabilidad nacional, uno se da cuenta de que en el año 2021 todos los indicadores habían aumentado mucho más de lo que revelaba el Producto Interior Bruto elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Aquí se ve claramente como ya en el año 2021, incluso utilizando esos datos y haciendo una extrapolación, te da que ya había habido una recuperación del Producto Interior Bruto de prepandemia. Pero ellos han hecho más estimaciones para elaborar un Producto Interior Bruto alternativo, utilizando muchos otros datos y llegando a conclusiones mucho más sólidas que las que se puede inferir de los datos oficiales. Los datos oficiales son tan absurdos, ellos mismos lo explican, que te estarían diciendo que la gente está pagando más impuestos de lo que deberían. O sea que ellos mismos están declarando a la agencia tributaria muchos más salarios y beneficios de lo que en realidad está aportando o reflejando el Instituto Nacional de Estadística. Eso es un sinsentido tremendo, que lo único que revela es que el Producto Interior Bruto está mal calculado por parte del Instituto Nacional de Estadística. Ahí lo podéis ver, incluso utilizando el método de las rentas o de la demanda o de la oferta, a principios de 2022 se habría ya recuperado el nivel prepandemia, ¿no? Entonces, como digo, no me interesa expandirme más. Si os interesa el tema, tenéis la entrevista. De lo que sí quiero hablaros, y ya con esto iríamos terminando, es de que el crecimiento económico de España ahora está siendo muy diferente al que era habitualmente, al que tenía por norma habitual, ¿eh? Y aquí lo podéis ver un poco. Esto es un gráfico que os traigo del Instituto Nacional de Estadística, en el que podéis ver cuál es el crecimiento del Producto Interior Bruto. Todo esto son datos oficiales, ¿vale? Pero aquí nos da igual, porque habla de la composición del crecimiento. Vale, el Producto Interior Bruto ha crecido, y además ya sabemos que está creciendo mucho en comparación con otros países, de los que más están creciendo, ¿no? Pero ¿por qué está creciendo? Y aquí lo que se revela es si es porque los agentes económicos españoles están gastando mucho, y me refiero a las administraciones públicas o a familias y empresas, o si es porque los extranjeros están gastando mucho en nuestro país, ya sea porque nos compran muchos productos o porque vienen aquí de turistas, ¿no? Entonces, es la primera vez en mucho tiempo que en España se crece más por lo segundo que por lo primero. El modelo de crecimiento de la economía española suele ser, o habitualmente ha sido, por una demanda interna, es decir, porque las familias y empresas españolas y el Estado español con todas sus administraciones públicas gastan mucho y reactivan y relanzan la economía, ¿no? Y el sector servicio pues ha jugado su papel, pero no ha sido el componente más importante ni mucho menos del crecimiento económico. Y sin embargo, ahí podéis ver cómo en los últimos 2 trimestres el Producto Interior Bruto en España está creciendo más por los agentes económicos externos, que esto es un modelo de crecimiento que se considera más sostenible, más sano, en términos ortodoxos. No me quiero meter aquí en el debate, pero desde luego que no es lo normal, no es lo habitual en España. Quizás con este gráfico lo podáis ver mejor. España tenía un saldo deficitario en su cuenta corriente. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es lo que acabo de decir? Es simplemente que España, cogiendo a todos los agentes económicos, compraban en el exterior más cosas de las que vendían al exterior, contando familias, empresas, administraciones públicas. De hecho, durante la crisis, la burbuja inmobiliaria, esto era muy exagerado, porque compraban muchísimas cosas fuera, ya que todo el mundo, o casi todo el mundo, la mitad de la población, pero se endeudaba mucho, y entonces compraban muchas cosas fuera, básicamente, ¿Y qué pasa? Que a partir del año 2013, 2014, seguramente en parte por las políticas
políticas de austeridad que lo que hacen es deprimir la demanda interna. Entonces, claro, ya la gente no puede comprar tantas cosas ni en el interior de España ni en el exterior. Pues empezó a revertirse ese saldo y es positivo desde hace varios años, desde las políticas de austeridad. Lo que se ve es que incluso en el año 2020, 2021 y 2022, con la pandemia, con la crisis y tal, se ha mantenido ese saldo superavitario, aunque no tanto, y lo que revela es que el modelo de crecimiento de la economía española es muy diferente del de antes del año 2012, ¿no? No quiero hacer más interpretaciones sobre esto, porque tampoco lo he trabajado mucho, pero no solo tiene que ver con que la gente tenga menos capacidad económica para comprar fuera, es que también las empresas españolas han ganado competitividad, ya sea porque han invertido, porque han ganado en productividad, han mejorado su producto o porque pagan menos salario debido a la reforma laboral del Partido Popular y del Partido Socialista. Entonces, si tienes que puedes pagar menos salario a tus trabajadores, también puedes bajar el precio de tus productos. Pero bueno, como digo, eso son posibilidades que no he estudiado y por lo tanto no me voy a meter ahí. Lo único que quiero comentar ya para terminar es que esto ha dado pie a una noticia muy difundida por las redes y que ha dejado loca a mucha gente, pero que es más sencillo de entender de lo que parece. Fijaos, esa noticia o no sé cómo decirlo, o artículo del Confidencial reza lo siguiente. El increíble caso de la deuda externa. Baja el 60% del PIB tras una mejora histórica, ¿no? Y la gente ha confundido deuda externa con deuda pública. Hay gente que no entiende bien qué es exactamente esto de la deuda externa. Entonces, yo lo explico aquí de una forma muy rápida. La deuda externa es todo lo que en términos contables deben los agentes económicos españoles frente a agentes económicos extranjeros. Es decir, puede ser una familia, una empresa o incluso las administraciones públicas, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que la deuda pública, porque la deuda pública es lo que deben las administraciones públicas, que se lo pueden deber a extranjeros o se lo pueden deber a nacionales. En cambio, la deuda externa es para todos los sectores, el privado y el público, ver cuánto se le debe al extranjero. Y en realidad es tan sencillo de entender y la mejora, pues por lo que yo acabo de comentar. Este gráfico revela, demuestra cuál es la evolución de la deuda externa en España. Si cae es que está aumentando, ¿vale? Porque podéis ver que ahí en el eje de ACISA, en el eje de ordenada tenemos negativos, ¿no? Es decir, del 30% estaba sobre el Producto Interior Bruto en el año 1998 más o menos y seguía aumentando, es decir, seguía bajando en el gráfico hasta el 100% prácticamente en el año 2010. Y esto no es ni más ni menos que lo que acabo de decir. Durante la burbuja inmobiliaria la gente se endeudaba mucho, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, muchas familias, y entonces obtenían pues financiación proveniente del exterior, podemos decirlo así de sencillo, ¿no? Entonces eso es algo que está materializado en términos contables como que el agente económico de España debe dinero fuera, ¿vale? Que no tiene por qué ser negativo, no me quiero meter aquí porque esto es algo más técnico, pero imaginemos que simplemente nos estamos endeudando porque vienen extranjeros a invertir en España. Y hay extranjeros que vienen y dicen, oye, pues yo voy a invertir en esta empresa. Y eso no es negativo. Todo el mundo entiende que eso no es negativo, pero aumentaría la deuda externa. Porque en realidad le debes a ese empresario que ha invertido y ha creado una empresa o invertido en acciones, le debes dinero. Pero eso no tiene por qué ser negativo, ¿vale? En cualquier caso, ¿por qué se ha reducido desde el año 2010? Pues por el gráfico este que os he traído. Si los agentes españoles cada vez lo que estamos haciendo desde el año 2012 es vender más fuera de lo que compramos dentro y por lo tanto estamos ganando dinero del exterior, pues es la única vía que existe para ir reduciendo esa deuda externa. Como digo esto en términos ortodoxos, convencionales, suele ser entendido como un crecimiento más sano, ¿eh? Y probablemente lo sea, pero vuelvo a lo mismo, sin expandirme mucho en esto. Que la deuda externa aumente o sea alta no necesariamente tiene por qué ser negativo, ¿eh? Hay países como por ejemplo Corea del Sur que han crecido gracias a una deuda externa bestial, ya sea porque le apoyaba a Estados Unidos con ayudas de todo tipo por cuestiones políticas, de combatir el comunismo en esa zona de Asia, o porque las empresas invertían en Corea del Sur. Entonces eso aumenta mucho su deuda externa, no tiene por qué ser negativo, insisto, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya estaría, me vengo aquí para las conclusiones. Las conclusiones, o por resumir lo que he dicho,
son las siguientes. El Producto Interior Bruto por fin ha recuperado en términos oficiales su nivel anterior a la pandemia. En términos oficiales ya lo ha hecho mucho antes que en la crisis pasada, la del año 2008. ¿Por qué? Por un lado, porque es verdad que la crisis ha sido diferente y esta ha sido más temporal, pero por otro lado porque se han aplicado medidas mucho más inteligentes, mucho más pertinentes, porque no se ha aplicado políticas de austeridad, básicamente. No se ha recortado en salarios, en pensiones, en servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, etcétera, y eso no hacerlo. Y es más, hacer lo contrario, aumentar ERTES, aumentar el gasto sanitario, las ayudas provenientes de los fondos de Next Generation, pues todo eso lo que hace es avivar la economía y entonces mejora la actividad económica. Con lo cual, sabemos claramente que incluso utilizando datos oficiales se ha hecho mucho mejor en esta crisis que en la crisis pasada, aún reconociendo que son crisis muy distintas. Y por último, pues concretar que ese crecimiento económico está siendo diferente al crecimiento económico que veíamos antes del año 2008. De hecho, es la segunda vez en 2 trimestres seguidos que vemos cómo el crecimiento ha sido debido gracias al impulso exterior de la economía española, no al interno. Y por último, como acabo de comentar, la deuda externa se ha reducido, se está reduciendo rápidamente como consecuencia de ello, como consecuencia de que el crecimiento de la economía española se debe sobre todo al sector exterior más que al sector interno, aunque este último sea importante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.